Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto IPG Pathshala de español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en New Delhi. En esta universidad he impartido asignaturas como Historia Medieval de España, Historia del siglo XX de España y también Historia de España del siglo XX y diversas asignaturas de lengua española. Hoy vamos a comenzar con el módulo 16 del paper 13, que se titula Pedro Cieza de León, la crónica del Perú. En este módulo vamos a referirnos a la vida y obra de un cronista esencial para la historia del Perú, Pedro Cieza de León. Se trata de un soldado que llegó bien joven a las tierras del Nuevo Mundo y allí vivió en primera persona algunos de los principales conflictos que tenían lugar debido a la lucha por el poder. Cuando se convirtió en cronista, narró todos aquellos acontecimientos de los que había formado parte, aportando datos de gran interés sobre la cultura indígena presente en Perú. En su obra destaca la intención de narrar los hechos de forma objetiva sin tratar de mostrarse de parte de ninguno de los. Por otro lado, gracias a su obra y a las informaciones tan valiosas que en ella se encontraban, se pudo trazar la línea entre la historia del Perú antes de la conquista, durante la conquista y después de la conquista. En esta sección indagaremos en los pocos datos que existen sobre la vida de Pedro Cieza de León y explicaremos a grandes rasgos en qué consiste su obra más importante, llamada Crónica del Perú. Asimismo, haremos referencia también al contexto en el que se encontraba el autor cuando escribió dicha obra. Se trata sin duda de una figura esencial dentro de los cronistas de Indias y en concreto para la historia peruana. Así pues, vamos a pasar a la primera parte del módulo que se titula Pedro Cieza de León, contexto y biografía. Tal y como afirma Nelson Martínez en su artículo sobre Cieza de León y la conquista, las crónicas nos ofrecen un registro de los hechos más relevantes de una época o de un reinado, generalmente hechos políticos o militares, redactados con cierta prosa, lo que las convierte la mayor parte de las veces en testimonios en primera persona. Este género histórico contiene, sin duda, un toque de subjetividad y no es extraño encontrar en sus páginas cierto tono nostálgico, una tendencia a la idealización y engrandecimiento del pasado vivido por el narrador. A medida que transcurre el siglo XV, sin embargo, se advierte que las transformaciones que está experimentando la sociedad influyen fuertemente en la concepción de la historia. El hombre ahora trata de buscar en ella la evidencia, la explicación de hechos que tienen que ver con el mundo terrenal en el que vive. Y esta idea confluye con otra que admite el destino como algo determinado por la suerte, que puede conducir una existencia por el camino de la gloria y la riqueza o abocarla al fracaso. Son la ruptura y la concepción providencialista de la historia y los conflictos que surgen entre los defensores de la antigua y la nueva visión del mundo los rasgos que caracterizan, en definitiva, la historia del pensamiento y los conflictos europeos hasta muy avanzado el siglo XVII. Uno de los signos de cambio dentro de la historia que estaba teniendo lugar en las primeras décadas del siglo XVI fue el conjunto de tendencias e ideologías que hizo que la aparición de la Crónica de Indias fuera posible. Esta, como relato de la acción que con frecuencia debió ser escrito sobre la marcha, conformó una versión de los hechos que prontamente estableció sus propias formas literarias. Estas formas fueron el resultado de la urgencia que sentían los autores por contar a sus contemporáneos la realidad inédita que tenían ante sus ojos. La mayor parte de los cronistas que estuvieron en el nuevo continente no eran, sin embargo, ni hombres de letras ni hombres cultos. Como consecuencia, no tenían conocimientos apenas acerca de los problemas de la historiografía de la época, a excepción de Gonzalo Fernández de Oviedo y al padre José de Acosta. Misioneros como Fray Bartolomé de las Casas o Fray Bernardino de Sahagún sí contaban con formación letrada y gracias a ello
escribieron sus crónicas sobre el Nuevo Mundo. Pero personajes como Álvar Núñez Cabeza de Vaca, Pedro Pizarro, Bernal Díaz del Castillo o Pedro Cieza de León se habían alistado como soldados de la conquista y no disponían de otra formación que la adquirida en el ejercicio de las armas. Muchos de estos soldados se convirtieron en los primeros escritores del mundo que recientemente había sido descubierto por España. Además, alguno de ellos, como Pedro Cieza de León, ha sido considerado entre los más meticulosos y veraces representantes de la historiografía de Indias. Los datos existentes de la biografía de Pedro Cieza de León son muy escasos. Ni siquiera se halla con exactitud la fecha de su nacimiento y de su temprana muerte. Hijo de Lope de León y Leonor de Cazalla, salió de su natal Sevilla hacia América con apenas 13 años de edad, hacia 1535, tal y como él mismo cuenta en su proenio de su Crónica del Perú. Estuvo en el Nuevo Mundo durante 17 años. Vamos a leer un fragmento que dice lo siguiente: habiendo yo salido de España, donde fui nacido y criado de tan tierna edad que casi no había enteros 13 años, y gastado en las Indias del mar Océano más de 17, muchos de ellos en conquistas y descubrimientos y otros en nuevas poblaciones. Así pues, nacido en el seno de una familia acomodada hasta el año 1551, el momento en el que regresó definitivamente a España, tuvo una actividad frenética. Formó parte con Alonso de Cáceres de las expediciones a San Sebastián de Buenavista y a Urute en el 1537. También fundó con Jorge Robledo Santa Ana de los Caballeros en 1539, Cartago y Antioquia en 1541, en la actual República de Colombia. Combatió más tarde obedeciendo las órdenes de Sebastián de Belalcázar, lugarteniente de Pizarro y gobernador de Popayán, quien le concedió una encomienda. En 1543 se reunió de nuevo con Robledo, que había regresado a Indias después de un tiempo en España, con el objetivo de afirmarse en su gobernación de Antioquía y ampliar sus dominios, lo que motivó un enfrentamiento con Belalcázar. Cieza intentó hacerle cambiar de opinión acerca de sus propósitos, pero no tuvo ningún éxito, y Robledo fue vencido y ordenado ejecutar por Belalcázar en 1546. Un año más tarde, inició un viaje hacia tierras peruanas junto a Pedro de la Gasca en la expedición de la pacificación de Perú, tal y como nos cuenta el autor Martínez en su artículo por aquel entonces. Las luchas entre los conquistadores españoles por la posesión de ciertas regiones fueron bastante frecuentes, pero los enfrentamientos que tuvieron lugar en Perú, núcleo geopolítico de primerísima importancia en la conquista española, puesto que tenía por eje la región minera, estaban originados en la dirección bicéfala configurada por Pizarro y Almagro. A medida que se afirmaba el dominio sobre la región, se hacía más visible que los jefes tendían a desplazarse entre sí, y ello se convirtió en algo inevitable una vez que la distribución territorial que pudo haber supuesto la conquista de Chile, iniciada por Almagro, se vio detenida por la enconada resistencia de los indígenas y la sospecha de que carecían de metales preciosos. En 1548, Cieza se trasladó a la ciudad de los Reyes, la actual Lima, donde fue nombrado cronista oficial de Indias. Como acabamos de ver, cuando Pedro Cieza de León llegó a tierras peruanas en el virreinato, se estaba pasando por el periodo más agitado y violento a causa de las guerras civiles. Debido a esto, el soldado pudo vivir en primera persona y presenciar las ejecuciones de algunos rebeldes como Gonzalo Pizarro y Francisco de Carvajal. En 1550 recorrió los lugares más importantes del Perú, Cuzco, Potosí y La Plata, entre otros, recogiendo información con la que más tarde compondría su obra.
En 1551, como hemos dicho, regresó a España y contrajo matrimonio en Sevilla con Isabel López. En la misma ciudad publicó la primera parte de la Crónica del Perú en 1553, poco antes de la muerte de su esposa y de la suya, que según algunas fuentes ocurrió en el año 1554. Según otros autores, la muerte de Cieza de León fue más adelante. Siglos después se publicó el resto de material que había escrito, que se titula Obra, Crónica del Perú. Su producción más importante y reconocida fue la Crónica del Perú, que consta de 4 partes. La primera parte se titula La parte primera de la Crónica del Perú, también llamada el Libro de las Fundaciones. Se basa en la descripción del territorio y de sus habitantes y se publicó en Sevilla en 1553. Se trata básicamente de la introducción de la obra en general, en la que describe las tierras y pueblos en los cuales se desarrolla la conquista impulsada por Pizarro y sus hombres. En ella puede advertirse, en la forma de exponer los acontecimientos, el impacto que causa en el narrador la realidad americana con la que se encuentra. Asimismo, en esta primera parte de su ambiciosa obra, añade detalles acerca de las costumbres y las tradiciones. Hablamos de un documento etnográfico de gran valor por los aportes que hace acerca de la religión, economía, creencias y organización de los indígenas americanos. En la obra se muestra el autor como un gran conocedor de la geografía peruana, su etnografía, su historia antigua y todos los aspectos que tenían que ver con la conquista. Asimismo, dentro de los escritos se refleja su carácter ecuánime y de orden, así como su cualidad de observador, como viajero e investigador de las realidades que ofrecía la Nueva Castilla. Considerando la época en la que Cieza tuvo que escribir y recoger datos, es de admirar la objetividad con la que lo hace. En la información que aporta, se observa la intención de enjuiciar tanto el comportamiento de los indios como el de los españoles. Con esto no pretendemos afirmar que se trate de un autor defensor de los indígenas, pero sí que demostró su profunda comprensión por la cultura quechua y su adhesión humanista por ella. Otra de las cosas importantes y novedosas de las que tenemos testimonio gracias a esta obra es de las historias orales incaicas que el autor recoge de boca de los Quipucamoyoc y los orejones indígenas. Ellos le dieron acceso a información muy valiosa acerca de las instituciones de su imperio. En sus crónicas, el autor deja clara su habilidad como historiador, que a partir de un conjunto de datos dispersos e inconexos, consigue organizarlos y presentarlos de una forma interesante y entretenida para el lector. La segunda parte de su crónica, El señorío de los incas, fue publicada en 1873 y trata sobre la historia de los reyes incas. En esta segunda parte, el autor se extiende sobre la historia y organización del imperio inca. Ello se corresponde con un propósito muy bien definido, tal y como afirma, acercar al conocimiento y a la memoria histórica de los hombres del viejo mundo la fisonomía de un organismo político de extraordinaria coherencia y complejidad que la conquista ha transmutado inexorablemente. Ofrecer a los españoles los elementos necesarios para comprender cómo la comunicación cultural indispensable a una convivencia pacífica y a la educación en la fe cristiana de la población indígena pasa a través de la comprensión de formas de vida extrañas a la tradición histórica europea occidental. Según las palabras de Martínez Díaz, sería posible que la amistad que existía entre Cieza y el dominico Fray Domingo de Santo Tomás, indigenista y al mismo tiempo amigo de Fray Bartolomé de las Casas, influyera de forma decisiva en la forma de presentar los hechos del soldado cronista.
La tercera parte de la obra se titula El descubrimiento y la conquista del Perú. Como su título indica, trata sobre el descubrimiento del Perú y la conquista española del Imperio de los Incas, y fue rescatada de la Biblioteca Vaticana y publicada en Roma en 1979. En este fragmento, el autor narra las dos expediciones del descubrimiento del reino de los Incas y la que condujo a la conquista del Perú, encabezadas por Francisco Pizarro, así como el nacimiento de las rivalidades con su compañero Diego de Almagro, la captura y muerte de Atahualpa y la toma de Cuzco por los españoles, y por último la tentativa de llevar la dominación al territorio de Chile. La última y cuarta parte es la más extensa de todas. Se titula Las guerras civiles del Perú y está dividida en 5 libros que dan a conocer las guerras civiles entre los conquistadores del Perú. Estas guerras tuvieron lugar a raíz del bipartidismo que vio su origen en el garrafal error político que hubo desde un inicio, que permitió la existencia de 2 jefes. El primero de los libros, La Guerra de las Salinas, explicita los choques entre Pizarro y Almagro, que terminan con la muerte del primero. En su segundo libro, En la Guerra de Chupa, el autor nos ofrece el testimonio de la conspiración del hijo de Almagro, el asesinato de Francisco Pizarro, la llegada del gobernador Vaca de Castro con la misión de restablecer el orden y la lucha entre almagristas y pizarristas y la ejecución de Almagro el Mozo. La Guerra de Quito relata la tentativa de poner en vigor las leyes nuevas en Perú, lo que comportaba una progresiva abolición de la encomienda, la rebelión encabezada por Gonzalo de Pizarro, el confinamiento y muerte de Blasco Núñez de Vela y la llegada de la gasesa, el pacificador. Tal y como establece Oviedo en su libro sobre literatura hispanoamericana, Cieza fue el primer cronista que escribió una crónica integral de Perú. Hasta aquel momento, todos los cronistas españoles habían narrado solamente los hechos de los conquistadores, dejando de lado los datos sobre los habitantes indígenas, de los que se tenía poca información. Cieza es el primero en abordar de forma rigurosa la historia prehispánica, desde un largo periodo antes de que los incas hasta la llegada de los españoles. Nuestro autor es el que inicia la conocida división de la historia del Perú en épocas preincaica e incaica, el descubrimiento y la conquista. Es por ese motivo que ha sido justamente considerado el primer historiador del Perú. Podemos concluir este módulo destacando las aportaciones del cronista Pedro Cieza de León a la historia de la conquista en Perú. Gracias a su obra, a día de hoy tenemos acceso a información de primera mano que relata los hechos ocurridos en aquella época y los recibimos de los textos de un personaje que los vivió en primera mano. Eso es todo en el módulo de Pedro Cieza de León. Muchas gracias por escucharnos.